Mi nombre es Dolores. Tengo 66 años. 3 panaderías y un corazón que ha cargado con más penas que cajas de harina. Cuando murió mi primer esposo, pensé que el dolor me iba a enterrar con él, pero sobreviví y reconstruí todo desde cero. Con las manos quemadas en el horno y el alma sostenida por la fe, años más tarde, apareció Rogelio. Me trajo flores. Tocó el piano en mi cumpleaños. Me llamó la estrella del barrio. Y yo, que ya no quería dormir solo, acepté. Pero dime algo. ¿Alguna vez has mirado a alguien a los ojos y has sabido que estaba mintiendo, incluso sin decir nada? ¿Alguna vez has sentido el peso del silencio invadiendo la casa como un ladrón? Eso es todo. Así empezó todo. Mucha gente piensa que la traición solo duele cuando gritan, cuando rompen cosas. Pero la peor parte, ahí es cuando te das cuenta de que el desprecio viene envuelto en bondad. Hoy les voy a contar cómo descubrí la mayor humillación de mi vida. Y cómo lo devolví todo. Sin gritar, sin golpear, sin bajar la cabeza. Porque, al final, no fue mi llanto lo que los separó. Era mi silencio. Y un tubo de pegamento. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. No toda venganza viene con gritos o bofetadas en la cara. A veces, viene dentro de un tubo, guardado en silencio. Recuerdo el día que abrí la guantera del auto para buscar una bolsa de harina. Lo que encontré dentro no fue harina, ni papel. Era un tubo de lubricante usado. Y en ese momento, sin llorar, sin escena, lo sabía todo. No dijo una palabra. Acabo de ir a la feria de Xochimilco. Compré un pegamento industrial. Llené el mismo tubo, y lo devolvió al lugar. Horas después, los vecinos gritaban. Llegaban los bomberos y mi esposo estaba desnudo. Pegado a su vergüenza, me llamó por mi nombre. Y yo, no fui. Si has llegado hasta aquí y has sentido una opresión en el pecho, si alguna vez has sido traicionado, engañado o simplemente silenciado. Así que tal vez esta historia también sea tuya. Y si lo es, dame la mano. Haz clic en el me gusta. Regístrate aquí con nosotros y quédate conmigo hasta el final. Porque hoy, es mi voz la que dirá lo que me hicieron. Pero también es tu fuerza la que me ayudará a recordar sin colapsar. Mi vida en Coyoacán siempre ha sido sencilla, pero llena de significado. Me desperté temprano, antes del sol, para ver subir la masa en la panadería. La miga de oro era más que un negocio. Era mi orgullo. Empecé con un horno prestado, y hoy hay 3 tiendas repartidas por toda la ciudad. Los vecinos dijeron que mi pan sabía a brazo. Y tal vez realmente lo hice, porque puse todo lo que la vida me quitó en él. Rogelio siempre decía que echaba de menos el olor del pan recién hecho por las mañanas. Así es como llegó a mi vida, con palabras dulces, ojos cansados, y una forma de ser alguien que quería ser abrazado. Nos casamos cuando tenía 53 años. Él, 59. No era pasión, no era fuego, era compañía. Y, después de tantos años solo, eso fue suficiente para mí. En los días buenos, preparaba el café con leche como a mí me gustaba. Débil, sin azúcar. En días normales, simplemente me sentaba en silencio, leyendo el periódico mientras organizaba los pedidos del día. Teníamos nuestros domingos con Diego, mi hijo, y Bianca, su esposa. Bianca fue dulce al principio. Siempre me llamaba mamita, y decía que yo era una inspiración. A veces, ayudaba en la panadería los fines de semana. Me gustaba creer que había tomado prestada a una hija. En las noches frías, hacíamos sopa de milpa y la comíamos con pan recién horneado. La mesa era pequeña, pero las risas eran geniales. Y por un tiempo, pensé, eso es todo. Esa es la paz que merecía. Pero entonces, el silencio comenzó a cambiar de tono. No sé cómo explicarlo. Era como si la casa comenzara a susurrar por sí sola. Rogelio ya no me miró a los ojos. Pasé más horas en la calle. Regresé con excusas débiles y olores que no eran míos. Bianca también ha cambiado. Dejó de aparecer en la panadería. Siempre con prisa. Siempre en el teléfono móvil. Y Diego parecía ciego. Todavía venía. Todavía me abrazaba. Pero sus ojos no podían ver la grieta que crecía entre esas paredes. Soy viejo. Pero no soy estúpido. La mujer que ha estado haciendo pan desde que era una niña conoce el olor de las mentiras.
incluso cuando viene cubierta de colonia cara. Y había algo en el aire, un vacío entre las sillas de la mesa, una especie de silencio que ni siquiera está lleno de oración. Recuerdo una noche en particular. La casa estaba en orden, todo limpio, alineado, fragante. Rogelio llegó tarde. Dijo que fue a ayudar a un amigo con un problema con el automóvil. Entró. Fue directo a la ducha. No me besó. La toalla mojada fue tirada al suelo. Y yo me senté en el borde de la cama y miré a la nada. Las lágrimas no salieron. Solo vino un cansancio. Como si llevara una piedra dentro de mi pecho. A la mañana siguiente, fui a abrir la panadería y sentí ganas de llorar en medio del mostrador. No había nada malo. Los panes eran hermosos. Los clientes sonreían. Pero dentro de mí, había un agujero. Como si el mundo entero hubiera olvidado que existo. ¿Sabes? Hay una cosa que duele más que la traición. Es el olvido. Es cuando estás allí, vivo, presente y... Sin embargo, parece que ya nadie te ve. Si alguna vez has sentido eso, esa sensación de estar rodeado de gente, y sin embargo invisible. Comenta abajo por mí. Escribe entiendo. Lo he vivido o simplemente me tocó. Porque este dolor necesita un nombre. Y cuando compartimos, no desaparece, sino que pesa menos en el corazón. Esa semana, noté que Rogelio comenzó a dormir frente a la pared. No siempre lo fue, pero cuando lo hice, suspiró, como alguien que quiere estar en otro lugar, y cada vez que le preguntaba si todo estaba bien, sonreía y decía, cosas de trabajo. Bianca apareció en la panadería, solo una vez. Dijo que tenía migraña. Ni siquiera quería sentarme. Olía a perfume barato, y labios manchados de lápiz labial. Ofrecí té. Ella se negó. Me miró con lástima. Y fue entonces cuando sentí. Esa chica sabía algo que yo aún no sabía. Comencé a observar pequeños detalles. Un perfume que no era mío en el asiento del automóvil. Una camisa Rogelio con un botón suelto. Costuras débiles. De manos inexpertas. Y lo peor, una pequeña sonrisa de él en el espejo mientras se peina. No para mí, sino como alguien que se prepara para ser deseado por otro. Algo dentro de mí comenzó a cambiar. Yo, que siempre he creído en el perdón, comencé a cocinar más de lo necesario. Panes, pasteles, budines. Era como si mis manos necesitaran ocupar el tiempo que mi corazón ya no sabía cómo llenar. Ese viernes, fui a la iglesia. No pedí nada. Simplemente me senté. Y hablé con Dios. Si tienes algo que mostrarme, muéstramelo. Pero me da la fuerza para no destruirme cuando lo veo. Y Dios, respondió. Pero solo me enteré de esto el día que tuve que meter una bolsa de harina en el auto. Porque fue allí, en la guantera, donde todo comenzó a cambiar. Fue allí donde tomó forma el olor de las mentiras. Y entendí que, a veces, lo que más destruye a una mujer, es lo que decide tragar en silencio. ¿Pero quieres saber lo que vi dentro? ¿Quieres saber qué me hizo cambiar el llanto por un plan? Así que escucha, porque en la siguiente parte, te diré lo que había en ese auto, y lo que trajo a luz dentro de mí. Ese día, cuando abrí la guantera, y vi el tubo de lubricante usado. Algo dentro de mí, se derrumbó en silencio. Agarré la bolsa de harina, cerré el compartimento y no dije nada. Nada. Pero ya no era la misma mujer la que se subió a ese auto. Esa noche, Rogelio llegó tarde. Nuevamente. Dijo que había pasado por el bar con sus amigos de su juventud. Entró. Se dio una larga ducha. Dejó su ropa tirada en el suelo del baño. Como siempre hacía, me retracté en silencio. Cuando fui a poner su camisa en la canasta, la olí. No era jabón. No era mi suavizante de telas. Era un perfume barato y nauseabundo. De esos que se quedan en el cuerpo incluso después del baño. Recordé el tubo del auto, pero no temblaba. Ni siquiera lloré. Simplemente extendí la pieza con cuidado, y la empapé. A medida que el agua se oscurecía, recordé las veces que lavé la ropa de bebé, los paños bucales de Diego, las sábanas cosidas a mano. Todo lo lavé con amor. Ahora se está convirtiendo en espuma sucia. El domingo, hice sopa de milpa. Como siempre, llamé a todos a cenar. Rogelio estuvo en su teléfono celular todo el tiempo. Su cuchara ni siquiera tocó la sopa. Bianca llegó tarde, con alguna excusa, y pasó la noche sin mirarme. Seguí susurrando a Rogelio. Los dos riendo debajo de la mesa.
como si tuvieran un secreto que ya no era digno de conocer. Observé cada gesto con ojos silenciosos. En un momento, vi cuando pasó su mano por debajo de la mesa en su pierna. Fue rápido, discreto, pero lo vi, y en ese segundo, mi cuerpo se congeló por dentro. Un escalofrío me recorrió la espalda como un aliento del infierno mismo. Ya no era solo desconfianza, era certeza. Pensaron que no lo vi, que era demasiado viejo, demasiado lento, demasiado bueno. Pero olvidan que una mujer que vive en la oscuridad, ve en la oscuridad. Al final de la noche, Rogelio dijo que se iba a la cama temprano. Subió a su habitación y cerró la puerta con llave, algo que nunca hizo. Bianca se fue a toda prisa, diciendo que Diego estaba cansado y prefería descansar. Me quedé allí, en la mesa, solo. La sopa ya estaba fría, el pan, duro, y el corazón, palpitante. Fui al baño, me lavé la cara lentamente, y me miré en el espejo. Vi mis arrugas, mis ojos hundidos, el cabello que el tiempo había blanqueado, y me juré a mí mismo: aprenderás que una anciana no es una mujer derrotada. Pero todavía no sabía cómo. Solo sabía que lo iba a averiguar, y la primera respuesta llegó al día siguiente, cuando fui a limpiar el auto, y encontré algo que nadie olvidaría jamás. ¿Quieres saber qué era? Así que escucha lo que te voy a decir ahora. Fue un martes gris, de esos en los que el cielo parece pesar sobre nuestros hombros. Acababa de cerrar la panadería, cansado, con las rodillas doloridas y el delantal todavía sucio de harina. Entré a la casa y vi a Rogelio sentado en la cocina, tomando el último sorbo de café. Se levantó, me dio un cálido beso en la mejilla, y dijo que se iba a duchar, pero olvidó su teléfono celular sobre la mesa. Desbloqueado, y parpadeando, no estaba en mi naturaleza hurgar. Nunca he sido una mujer que husmee en la vida de nadie, pero ese dispositivo pareció gritar. Una notificación por correo electrónico parpadeaba en la pantalla. No era un nombre. Era una dirección extraña, llena de números. El título decía: te esperaré en la habitación 403. Amor. Abrir. En el interior, una sola línea: ya compré el vino. Viene con el mismo perfume que la última vez. B. El mundo no ha cambiado. Se detuvo. Sentí una presión en mi pecho, como si alguien hubiera colocado un ladrillo sobre mi corazón. Mis manos no temblaban. Mis ojos tampoco lloraron. Simplemente respiré hondo. Apagué la pantalla y volví a mi habitación. Rogelio salió de la ducha llamándome por mi nombre, como si nada hubiera pasado. Durmió a mi lado. Roncaba con calma. Y yo, allí, mirando el techo oscuro, tratando de recordar cuántas veces salió diciendo que estaba cansado, o con dolor de espalda. A la mañana siguiente, mientras todavía dormía, fui a la panadería. Me senté en la oficina y accedí al sistema de cámaras. Pasé horas viendo los videos. Los registros no mienten. 4 veces. En momentos en que decía que estaba durmiendo o ayudando a su hermano enfermo, su automóvil se salía del camino de entrada. Y en 2 de esos días, la misma mujer aparecía en la esquina, subiendo al auto con él. Llevaba un sombrero. Tenía prisa. La imagen estaba borrosa. Pero la forma del cuerpo, la forma en que camina, lo había visto antes. Tenía ganas de vomitar, pero tragué saliva. Guardé todo en una memoria USB. Puse una etiqueta con una fecha, y los guardé en el fondo del cajón de mi tocador, donde se guardaban los anillos de mi primera boda. Regresé a casa. Preparé el almuerzo. Puse la mesa como siempre lo hacía. Rogelio llegó, y me besó en la frente. Dijo que estaba exhausto. Y yo, con la voz más dulce que pude reunir, respondí: deberías descansar más, cariño. Es salir demasiado por la noche. Él sonrió, sorprendido, y dijo que no, que era mi impresión. Pero vi, en esa sonrisa torcida, el pavor. Se dio cuenta de que yo lo sabía, incluso si no dije nada. Por la noche, estaba solo en la cocina. Miré la estufa, los cubiertos, el armario donde guardaba las recetas antiguas, y sentí que algo dentro de mí estaba cambiando. No iba a fingir más, ya no iba a proteger, no iba a callarme más, pero tampoco iba a gritar. Iba a verlo todo, documente todo, como alguien que espera que el pan se hornee lentamente, hasta crear la corteza adecuada. Y no me equivoqué, porque, unos días después,
Vi con mis propios ojos quién era el dueño del sombrero. Y lo que ella le dijo, me hizo ver que el infierno vive mucho más cerca de lo que imaginamos. ¿Quieres saber lo que dijo? Luego escuche lo que viene después. Porque fue entonces cuando cayó la máscara. Después de ese correo electrónico, supe que necesitaba pruebas. No por él. No por venganza. Pero para mí. Porque una mujer que ha vivido tanto como yo, no merece morir con dudas en su corazón. Y así llamé a Ernesto. Un caballero jubilado. Un antiguo cliente de la panadería. Siempre compraba pan dulce con una sonrisa tranquila y los ojos de alguien que ha visto lo peor de la vida. Un ex oficial de policía. Cuando le expliqué la situación, no me juzgó. Simplemente dijo, dame 2 días. Y me lo dio. Fueron las 48 horas más largas de mi vida. Me desperté y dormí con la imagen del correo electrónico en mi cabeza. Sala 403. El vino. El perfume. Vi a Rogelio caminando por la casa como si nada hubiera pasado. Y Bianca. ¡Ah! Bianca. Se presentó el sábado en la panadería. Entró como si pisara territorio sagrado. Me saludó con 2 besos, y me llamó mamita. Tenía lápiz labial rojo en los dientes, y me miró directamente a los ojos. Como si se estuviera desafiando a sí misma, como si supiera que yo lo sabía, y que incluso entonces, no haría nada. El lunes por la mañana, Ernesto llegó temprano. Dejó un sobre grueso en mi escritorio, y simplemente dijo, no va a ser fácil. Esperé a que se fuera. Cerré la puerta. Abrí lentamente. 3 fotos. 3. En todos ellos, Rogelio estaba con una mujer entrando a un hotel en Polanco. El Hotel Encanto, uno de los más discretos, con entrada lateral. Las cámaras captaron bien. Vestía una camisa azul claro, pantalones de lino. Ella, con un vestido rojo ajustado, tacones finos, cabello recogido. A primera vista, su rostro estaba de lado. En el segundo, la mitad cubierto. En el tercero, me congelé. Era Bianca, la esposa de mi hijo. Sentí un sabor amargo subir por mi garganta. Lo mismo sentí cuando enterré a mi primer esposo. Pero no lloré. Simplemente me recosté en mi silla y respiré hondo. El mundo giraba lentamente, pero yo estaba quieto, como una piedra en medio del arroyo. Tomé las fotos, las escaneé, las guardé en una unidad flash, y escribí, Taisound NeoMX. Lo guardé en el fondo de la caja donde estaban mis documentos antiguos, junto con el certificado de matrimonio, las facturas de la panadería, y las fotos de la infancia de Diego. Y allí, sentado, mirando al suelo, comprendí que no se trataba solo de un caso. Fue una traición construida con tiempo, con cuidado, una humillación servida en pequeñas dosis. Podría haber gritado, haber ido tras ella, o él, platos rotos. Era un escándalo, pero yo no soy uno de esos. Nunca lo fui. Me enfrento al fuego todos los días, y conozco la energía que tiene el calor adecuado en el momento adecuado. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cocina. Hice 3 bandejas de pudín de leche condensada. Uno tras otro. Se movió tan fuerte, que mi mano tembló. El olor a azúcar quemada pareció calmarme. Era como si cocinar fuera la única forma de sostener mi corazón con ambas manos. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia, sin florituras, sin mentiras. Si estás allí al otro lado escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal, porque todavía tengo mucho que contarte. Y mira, no es poca cosa. Al día siguiente, Rogelio se fue de nuevo. Dijo que iba a visitar a un primo en Talpan. Fui tras él, no con sus pies, pero con ojos, calma, y con Ernesto cerca. Y fue en ese momento que la verdad vino de una pieza, porque cuando vi lo que Rogelio y Bianca estaban planeando, me di cuenta de que el adulterio era solo el comienzo. Lo que vino después estaba aún más sucio. ¿Quieres saber qué estaban haciendo? Solo espera y verás. Porque la siguiente parte duele más que cualquier mentira. El domingo siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. Me inventé que el auto de la panadería tenía un problema con los frenos, y pedí prestado el de Rogelio, para conseguir algunas bolsas de harina del almacén. Ni siquiera lo sospechaba. Simplemente, tiró la llave en mi mano, y volvió a acostarse en el sofá. Con esa confianza ciega de alguien que piensa que una anciana no puede ver más allá de su nariz. Conduje despacio, sin prisa,
El trastero estaba a 15 minutos. Pero estacioné en una calle tranquila de San Ángel, y me quedé allí. El motor se apagó. La ciudad sigue despertando. Respiré hondo, y abrí la guantera. Allí estaba. Un tubo de lubricante usado. La cubierta sucia. Mis dedos tocaron accidentalmente el borde grasoso. El disgusto surgió primero. Entonces, vino la ira, arrastrándose hacia abajo, como un hilo de aceite corriendo por su pecho. Junto a él, un recibo arrugado. Restaurante Montebello, calle Emilio Castelar, Polanco, 2 cenas. Vino, postre, total. 870 pesos. El detalle que me atragantó fue el mensaje al final. Vuelve a menudo. Pareja encantadora. Pareja. Encantador. Miré el recibo como si leyera la lápida de su propia boda. Rogelio nunca me llevó a cenar allí. Nunca pidió vino caro. Nunca me llamó encantador. Tomé fotos con mi teléfono celular. Del tubo. Del recibo. De la guantera. Luego miré a mi alrededor, y comencé a olfatear el auto. Olor a perfume floral. Fuerte. Demasiado dulce. Nada discreto. Nada mío. Cerré los ojos, y recordé la última vez que abracé a Bianca. Ese lápiz labial rojo barato en sus dientes. La forma en que inclinaba la cabeza cuando decía mamita. Era ella. Era ella. Sí. Regresé a casa con el auto limpio por fuera y sucio por dentro. Estacioné. Entré y encontré a Rogelio en la cocina, esperándome con un ramo de flores. Rosas rojas. Para ti, mi amor. Me lo perdí. Sonreí. Tomé las flores con ambas manos, y besé su rostro. Le dije. Gracias, cariño. Siempre eres tan amable. Se puso todo tonto. Como un niño feliz de engañar al maestro. Subió a la habitación. Fui a la cocina. Abrí la basura. Metí el ramo dentro, y lo cubrí con las cáscaras de plátano sobrantes y los pozos de café. Por la noche, preparé lasaña. Usé la mesa con un mantel nuevo. Serví un vino nacional barato, que siempre criticó. Pero esta vez lo hizo. Creo que la culpa estaba afinando el paladar. Nos sentamos. Comimos. Sonreímos. Y, con cada bocado, me preguntaba, ¿con cuántas mentiras se puede construir una farsa de amor? Luego se fue a la cama temprano. Dijo que tuvo una reunión en la panadería temprano con los proveedores. Mentir. Lo sabía. Estaba solo en la cocina una vez más. Miré mis manos envejecidas. Los mismos que ya han sostenido a mi hijo recién nacido. Que lavaron el cuerpo de mi primer esposo en el ataúd. Que construyeron 3 panaderías y cientos de madrugadas. Ahora estaban sucios con pruebas. Recibos. Perfume de otras personas. Lubricante usado. Y sin embargo, no temblaron. Porque me estaba convirtiendo en otra mujer. Uno que no mendiga. Eso no confronta. Quien observa, registros, y actúa. Calma. Exactamente. Con el tiempo, y esa mañana, frente al horno aún caliente, comencé a armar lo que se convertiría en la cosa más silenciosa que ese hombre y esa niña pudieran imaginar. Pero antes de actuar, necesitaba escuchar. Y lo que escuché, días después, detrás de la puerta del baño, me aseguraron, no solo estaban jugando con mi corazón, estaban cavando mi ruina con sus propias manos. ¿Quieres saber lo que escuché? Así que prepárate, porque la siguiente parte, hervor como una olla olvidada en el fuego. El sábado por la mañana, me desperté incluso antes que los gallos del vecindario. No hubo más dolor, solo una especie de claridad, que solo llega cuando el alma se cansa del sufrimiento. Ya tenía las pruebas, ya tenía los ojos bien abiertos, y ya sabía lo que tenía que hacer. No fue venganza, era justicia. Y la justicia, para mí, siempre ha tenido el ritmo de la masa creciente, lento, silencioso, e inevitable. Agarré mi bolsa de tela. Me puse mi vestido azul de flores, el mismo que usé para el bautizo de Diego, y caminé hacia la parada del autobús. Fui a la feria de Xochimilco. Allí, entre puestos de frutas, cactus y esencias, conocí a la señora Leti. Vendía limpiadores industriales en un rincón escondido. Detrás de un soporte de herramientas, una mujer dura, con manos gruesas y ojos implacables. Nos conocíamos desde hace décadas. Me miró de arriba abajo y me preguntó, Dolores, ¿para qué sirve? Y yo respondí, para salvar lo poco que queda de mí. No hizo más preguntas.
Simplemente abrió una vieja caja de madera y sacó un pequeño frasco gris. Sin etiqueta. Pegamento extra fuerte. Se pega de inmediato. Ni siquiera sale con la oración. Pagué en efectivo. Lo guardé en el fondo de la bolsa, entre 2 panes dulces, y regresé a casa con mi corazón en paz. Como alguien que regresa de un velorio sin lágrimas, esperé a que Rogelio se fuera. Dijo que iba a visitar a su madre en el hospital, una madre que había estado muerta durante 2 años. Tan pronto como la puerta se cerró de golpe, fui a la cocina. Herví un paño de cocina. Me puse los guantes y fui al auto. Abrí la guantera. Quité el tubo manchado de lubricante, y lo limpié lentamente, como quien se ocupa de una herida abierta. Cada roce era un recuerdo arrancado. Cada vuelta de la tela era una noche de insomnio que se purificaba. Dejo que el tubo se seque durante media hora. Luego, con manos firmes, abrí el pegamento. El fuerte olor casi me hizo llorar, pero no retrocedí. Gota a gota, llené ese espacio con una paciencia que aprendí en la cocina de la vida. Y pensé, cada gota de ese pegamento es un pedazo del amor que me arrancaron. Cuando el tubo estuvo lleno, cerré la tapa con calma. Hice 3 vueltas, muy firme, y me susurré a mí mismo. Ahora está sellado. Lo devolví al lugar exacto donde estaba. En la guantera, la misma posición, el mismo ángulo. Nunca se daría cuenta. Cerré la tapa. Pasé la mano por el panel como si me despidiera de algo, y regresé a casa. Hice café. Escribí la lista de panadería. Me senté en la mecedora. Y esperé. ¿Sabes? Hay historias que vivimos en silencio, solo para poder contarlas después con el alma limpia. Y por eso estoy aquí, con el corazón abierto, contándote todo sin saltarte detalles, porque lo que viene después... Lo que viene después, no lo olvidarás. Se queda hasta el final, porque todavía hay cosas que ni el diablo tuvo el coraje de inventar. Pero me pasó a mí. Esa noche, Rogelio llegó emocionado. Dijo que había logrado cerrar un trato importante. Trajo vino barato, del tipo que fingía que le gustaba solo para parecer simple. Me abrazó por detrás. Trató de besarme el cuello. Me retiré suavemente. Dije que tenía dolor de cabeza. No insistió. Simplemente fue a tomar una ducha, tarareando una canción que no era para mí. Observé desde la ventana cómo movía el auto después. Como siempre lo hacía antes de irse. Sacar cosas. Reorganizar. Abrió la guantera. Lo vi. Y lo sorprendí mirando el tubo. Sonrió. Como un niño que cree que va a conseguir un caramelo escondido. Lo guardó de nuevo. Lo cerró con mano ligera. Y lo hizo. Sabía que lo iba a usar pronto. Simplemente no sabía el día. Tampoco la ubicación. Pero de una cosa estaba seguro. Cuando sucediera, todo el mundo sabría quién era Rogelio. ¿Y quién era Dolores? ¿Quieres saber cuándo se pegó la trampa para siempre? Porque era más rápido y ruidoso de lo que imaginaba. Solo espera a ver quién llamó a los bomberos. Y lo que encontraron en la cama, porque fue entonces cuando todo explotó. Esa semana, anuncié que necesitaba ir a Toluca a ver a un primo enfermo. Era una mentira, por supuesto. Pero hablé con tanto pesar en mis ojos, que incluso Rogelio me ayudó a empacar mi maleta. Vuelve pronto. Cariño, dijo, dándome un largo beso que casi me hizo reír. Casi. No iba a ir a ninguna parte. Simplemente cruzaba la calle y me quedaba en la casa de Carmelita, mi vecina y amiga de años, que aceptaba ser mis ojos por unos días. Una dama discreta. De esas que tienen ojos de águila y corazón de pájaro. Antes de irme, hice todo con calma. Limpié la casa. Preparé comida para 2 días. Y cuando Rogelio se fue a trabajar, fui al fondo del armario y tomé una vieja grabadora portátil que usaba en la panadería para grabar pedidos y mensajes. Lo probé. Cambié las baterías. Lo escondí detrás del sofá de la sala de estar, justo detrás del cojín bordado con mi nombre, donde nadie se movía. Lo conecté a la aplicación del teléfono celular. Bajé el volumen del micrófono para que no pudiera notar ningún silbido. Y me fui. En la casa de Carmelita, instalé mi puesto de vigilancia con café negro, un cuaderno y binoculares. La ventana del segundo piso tenía vista directa a la entrada de mi casa, y allí me quedé, esperando el momento. El sábado, puntualmente a las 10 de la mañana, apareció Bianca, tacones altos, vestido floreado, cabello suelto,
Entró como si entrara en el paraíso robado. Ni siquiera miró a su alrededor. Ni siquiera dudó. Abrió la puerta con la copia que, hasta entonces, pensé que había perdido. A las 10 a.m. Rogelio estacionó. Bajó silbando. Llevaba flores en sus manos. Flores. Para ella. Los vi a través de la rendija de la cortina. Se abrazaron en la puerta. Ella le besó el cuello. Entraron riendo, como si fueran dueños de la casa, como si esa casa, que construí con callos y pan caliente, fuera el escenario de una telenovela barata. Cerré los ojos. Respiré hondo. Abrí la aplicación en mi teléfono celular. Activé la grabadora. Y esperé. Las primeras palabras fueron bajas. Risas. Te extrañé. Amor. Dijo. Respondió con algunas tonterías sobre lo difícil que era dormir con la anciana roncando. La anciana. Me quedé allí, escuchando todo. Mi corazón latía como un tambor viejo, cansado de que me golpearan tanto. Luego comenzaron a hablar de planes. Hablaron de dinero, de la venta de una de las panaderías, de una posible interdicción por incapacidad emocional. Rogelio dijo que si me demostraban inestable, podrían sacarme de la administración. Bianca dijo que Diego nunca sospecharía de ella. Me quedé allí, con una mano firme sosteniendo el teléfono celular, mientras planeaban mi destrucción. Risa. Hicieron bromas. Planeaban usar mi propia bondad en mi contra. Saber, tiene dolores que no tienen nombre. Solo ardor. Solo silencio. Y si alguna vez has sentido eso, este dolor de darse cuenta de que la persona que creaste, amaste y acogiste está arraigando tu paz. Comenta aquí. Me dice con palabras simples. Sé cómo es. Te entiendo. Es verdad. He pasado por esto. Porque a veces, solo aquellos a quienes les han roto el corazón, quienes vivían dentro de ellos, entienden el tamaño de la cicatriz. Seguí escuchando. Dijo que tenía un plan perfecto, que usarían un incidente para desestabilizarme. Necesitamos hacerla parecer loca. Nadie cree en una anciana cansada. Eso es lo que dijo. Anciana cansada. En ese momento. No lloré. No maldije. Me levanté de mi silla. Fui a la cocina de Carmelita. Preparé un café muy fuerte. Me senté de nuevo, y escribí en el cuaderno. Ya han empezado a cavar su propia tumba. Y tuve que esperar un poco más, porque el incidente que quería crear ya estaba preparado. Pero no estaba en mi contra. Era para ellos. ¿Quieres saber qué pasó cuando su plan salió mal, y el mío funcionó? Así que prepárate, porque lo que viene después se quedará en tu memoria para siempre. Ese sábado por la mañana, el aire estaba seco y quieto, como si el tiempo mismo hubiera contenido la respiración. Me senté en el sillón de Carmelita con el auricular en la oreja y el corazón en calma, como si viera el final de una obra que ya conoce el desenlace. Escuché todo, la puerta cerrada apresuradamente, los pasos corriendo por la habitación, las risas ahogadas, los besos húmedos, los murmullos sucios, como dos adolescentes escondidos. La cama crujió. El colchón hizo un sonido rítmico e indecente. Bianca susurró. Así, amor, así, y se rió, lleno de orgullo, como si hubiera conquistado el mundo entero. No me moví. Me quedé allí, inmóvil, con la mano apoyada en mi regazo y mi respiración tranquila, como si escuchara música clásica. Sabía que se acercaba el momento. Así que... Silencio. De repente... Su grito cortó el teléfono con una fuerza que me hizo saltar de mi silla. Rogelio. Está atrapado. No puedo moverme. Escuché el ruido de la cama deteniéndose, los movimientos desesperados, el sonido de la piel tirando de la piel. Dios mío. Algo anda mal. No puedo salir. Ahora era Rogelio. Su voz estaba llena de pánico. El tono que nunca había escuchado antes. No de placer, no de amor, sino de miedo puro. Cerré los ojos por un segundo y murmuré. Ahora vas a saber lo que es estar pegado a una mentira. Al mismo tiempo, sonó el temporizador de la estufa de mi casa. Antes de irme, había dejado una sartén a fuego lento, con cáscaras de cebolla y un paño de cocina viejo, lo suficiente para hacer humo. El olor, fuerte y amargo, debe haberse extendido por la casa. Y como todo en esta vida tiene su tiempo, fue cuestión de minutos. Escuché, a lo lejos, el ruido que rompe cualquier rutina. La sirena. Los vecinos.
Cuando olieron el olor y vieron el humo que salía por la ventana de la cocina, llamaron al departamento de bomberos. Y el que vino a responder al llamado, como en una ironía que solo Dios es capaz de planificar, fue mi hijo, Diego. Carmelita me miró con los ojos muy abiertos, y le estreché la mano y le dije: ahora el pan se está horneando. A través de los binoculares, vi a Diego corriendo hacia mi casa, derribó la puerta con sus colegas. Escuchamos los gritos ahogados desde adentro. Uno de los bomberos regresó al camión y tomó el botiquín de primeros auxilios. El otro entró con una manta térmica. La radio comenzó a chisporrotear. La voz de Diego, temblorosa, salió del comunicador que colgaba del hombro de uno de los hombres que estaban afuera. 2 adultos. Están unidos entre sí. No puedo. Su frase se perdió en el ruido. Pero no necesitaba nada más. La imagen de mi hijo encontrando a su propio padre pegado, desnudo, con su esposa. Nadie borraría nunca esta escena. Allí, en ese instante, la verdad explotó en la cara de todos. Lo que ocultaron durante años, lo revelé en segundos. ¿Y sabes qué es peor para los que hacen trampa? No está siendo atrapado. Es ser atrapado por alguien que nunca imaginó que tendría el coraje de mirarlo a los ojos y decir: lo sabía. En ese momento, todo el vecindario se detuvo. Las cortinas se movieron. Los vecinos susurraron. Alguien estaba filmando con su teléfono celular. Su vergüenza se convirtió en un espectáculo. Y yo sentí que el peso abandonaba mis hombros. Como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar sin dolor. Pero todavía faltaba una pieza, porque cada historia tiene su punto final, y la pluma que escribe el resultado todavía estaba en mi mano. ¿Quieres saber qué hice después de que todo esto saliera a la luz? Porque lo cierto es que, a veces, el mayor castigo no es el escándalo, es el silencio que viene después. Y lo que hice, nadie lo esperaba. Me quedé allí junto a la ventana de Carmelita, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo lentamente. Como si mi alma supiera que este momento marcaría el resto de nuestras vidas. Vi a Diego salir corriendo de la casa, con el casco cayendo de la cabeza, los ojos muy abiertos, la boca abierta de asombro. Vi cuando se detuvo en el porche. Gritó pidiendo más ayuda. Se tambaleó como si lo hubieran golpeado. Conozco a mi hijo. Sé cuándo tiene dolor. Y en ese momento, ya no era bombero. Era solo un hijo roto, sosteniendo los pedazos de una familia que no sabía que estaba hecha pedazos. Volvió a entrar, tirando de la camilla, acompañado de 2 colegas. A través de la rendija que conducía al pasillo, pude ver un movimiento extraño. Gente yendo y viniendo con sábanas en las manos, uno de ellos trayendo lo que parecía ser una botella de suero y un botiquín de primeros auxilios. La radio de uno de los bomberos, que todavía estaba cerca del camión, comenzó a chisporrotear. La voz de Diego salió ahogada. 2 pacientes. Lesiones en regiones íntimas. Adhesión por sustancia desconocida. No podemos separarlo. Necesitamos un hospital. Segundos después, la misma voz, solo que ahora más baja, con un dolor que nunca imaginé escuchar de mi hijo. Papá, ¿qué hiciste? Dejé los binoculares. Apoyé mi frente contra el frío vidrio de la ventana. Su dolor también me dolió, pero era un dolor que necesitaba sentir, porque hay heridas que solo se curan después de sangrarlo todo. Adentro, Bianca estaba llorando. Se podía escuchar desde aquí. Perdóname, Diego. Por favor. Fue un error. Sollozó como una niña. El sonido de su voz me dio náuseas. Y por un momento, imaginé el rostro de mi hijo, escuchando el de la mujer que juró amar y respetar, de la mujer a la que yo mismo llamé hija, que se sentó a mi mesa, comió mi pan y se acostó en mi casa. El bombero más joven trató de sacar uno de los cuerpos, pero el pegamento había hecho el trabajo que prometía. Estaban pegados, no solo en el cuerpo, pero en el error, en la vergüenza, en la cobardía. Diego trató de mantener la compostura. Dio órdenes, organizó la camilla, llamó a la ambulancia, pero cuando su colega cubrió la cara de Rogelio con la sábana, para preservar su identidad, Diego simplemente se derrumbó, tiró la radio al suelo, cayó de rodillas y gritó: «Ustedes destruyeron todo». Los vecinos estaban en estado de shock. Algunos lloraban, otros grabaron. Carmelita me miró y susurró: «Vamos, Dolores, te va a necesitar».
Pero negué con la cabeza. Todavía no era mi momento. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Ahora era la vida la que iba a hablar con cada uno. Me levanté lentamente. Fui a la cocina de Carmelita. Lavé una taza y preparé un café. Lo dejo enfriar un poco. Y me senté de nuevo. Porque hay ciertas verdades que solo funcionan cuando observamos en silencio. Y si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ayúdame a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. A veces, solo necesitamos escuchar que no estamos solos en este sucio mundo de traiciones. Y estoy aquí. Contaje. Viviente. Sobreviviente. La ambulancia partió. Los dos fueron llevados bajo sábanas rotas, con las piernas torcidas y los rostros ocultos, pero ya no podía ocultar nada. La vergüenza ya se había extendido por todo el vecindario. ¿Y Diego? No subió a la ambulancia. Se sentó en la acera de nuestra casa, mirando al suelo, sudando, respirando profundamente. Sabía que esa imagen viviría dentro de él para siempre. Y eso, cuando se enteró de que yo lo sabía todo, tal vez no me perdonaría. Pero lo que pasó después, cuando Diego vino a mí, fue la parte más difícil. Porque a veces, cuando un niño mira a los ojos de su madre y ve todo lo que ha soportado en silencio, también se rompe por dentro. ¿Quieres saber lo que me dijo? Cuando finalmente tuvo el coraje de preguntarme si lo sabía. Así que prepárate. Porque fue en ese momento que el dolor se convirtió en redención. Las noticias corrieron más rápido que el humo que salió de mi marihuana. En menos de media hora, toda la calle de Coyoacán estaba alborotada. Gente que sale por las ventanas. Vecinos que bajan con rulos en la cabeza. Caballeros que cruzan los brazos en la puerta con ese aire de alguien que lo ha visto todo. Pero nunca vio eso. Y allí, en medio de la calle, la ambulancia que transportaba dos cuerpos pegados entre sí, cubiertos con sábanas que ya no disimulaban nada. Era grotesco. Era triste. Era vergonzoso. Y era de ellos, no la mía. La joven Emiliana, que vivía justo enfrente, filmaba todo con su teléfono celular. Y antes de que el sol pasara por el medio cielo, el video ya había sido circulado por todo el grupo Vecinos de Coyoacán. Lo sé porque Carmelita me lo mostró en su celular, con su voz temblorosa y sus ojos muy abiertos. La grabación mostraba todo. La camilla siendo tirada. Los bomberos tratando de mantener la dignidad de los que ya no la tenían. Y la frase que explotó como pólvora en todo el barrio. Es la esposa del hijo. El audio era claro. Se podía escuchar a los vecinos comentando. Estaba en su cama. Estaban solos y pegados. ¿Es esto brujería o castigo? No era brujería. Fue una consecuencia. Y ya no necesitaba mi nombre en esta historia. En la feria, el video circuló de puesto en puesto. El carnicero Edgar le comentó a la niña del tomate. Dicen que fue su suegra quien se enteró. La mujer respondió. ¿Y cómo soportó el silencio? En la fila de la panadería, escuché a un caballero susurrar. Dolores siempre ha sido tan educada. Y este hombre sonrió mucho. Continué con la rutina como de costumbre. Abrí la panadería a las 6. Saqué los panes del horno. Serví los cafés. Recibí a doña Lupe con una sonrisa y le ofrecí lo de siempre. Un bolillo con mantequilla y café negro sin azúcar. Me miró con esos ojos de alguien que sabe, pero no pregunta. Solo dije, la harina ha subido de nuevo. ¿Ves? Pero no voy a transmitirlo todavía. Lo mantenemos. Ella asintió. Tomó mi mano por un segundo y se sentó en la misma mesa de siempre. Era como si, allí, entre el olor del pan caliente y el silencio maduro, la verdad no necesitara más palabras. El vecindario ya había juzgado. Y yo, no tuve que defenderme. No necesitaba gritar ni explicar. Porque cuando la verdad se muestra, solo tenemos que quitarnos del camino. Saber, cuando la vida se convierte en un espectáculo. Hay dos tipos de roles entre los que puedes elegir. El de payaso, o la del que cierra el telón. Y en ese momento, yo era el que controlaba la luz del escenario. Si has estado aquí conmigo hasta ahora, escuchando esta historia, es porque entiendes. El silencio puede ser más fuerte que cualquier grito. Y créeme, que sigue. Es lo que mostrará quién se puso de pie, después de que el circo se incendiara. Pero debes estar preguntándote, ¿qué pasa con Bianca? ¿Y Rogelio? ¿Qué hicieron cuando se dieron cuenta de que el mundo lo había descubierto? Pozo. Su reacción
Fue lo que me mostró que nunca amaron a nadie más que a su propio ego. Y cuando escuchas lo que Rogelio tuvo el coraje de decir, entenderás por qué nunca miré hacia atrás. En el Hospital General de Coyoacán, la prisa fue grande. Enfermeras subiendo y bajando con paños húmedos. Médicos discutiendo qué solución usar. Dispositivos sonando en los pasillos. Pero en medio de ese caos, había una habitación. Una habitación con dos voces. Uno estaba llorando. El otro gritó. Y ambos pidieron alivio. No físico, sino del peso de una vergüenza que ya no tenía dónde esconderse. Dijeron que los dos fueron llevados a la sala de quemados íntimos. Nunca había escuchado este término en mi vida, pero solo imaginarlo, también me dolió. Bianca tenía heridas por fricción. Rogelio tenía una adhesión severa en la piel sensible. El médico principal era un niño pequeño. Todavía parecía tener alma. ¿Sabes? Cuando me acerqué a la recepción con la bolsa en la mano, me miró con compasión. ¿Eres pariente? Nacional creerá este cadrescolio, y la dieron esto inter, iste candela de letariade. Preguntó. Y yo respondí. Fui. Por demasiado tiempo. Él entendió. Le pedí que entregara las 2 botellas directamente en la habitación. Es un ungüento curativo. Bueno para las quemaduras. Dije. Cosas de recetas antiguas. Me dio las gracias, apretando mi hombro. Y me fui, con el alma en paz. 2 minutos después. Lo escuché. El grito. Seco. Cruzó toda la ala. Esto quema. ¡Ay! Dios. Quémame. Era Bianca. Rogelio también estaba gritando, tratando de arrancar lo que había sucedido. Ese ungüento. Era mostaza picante. Una de esas que solo venden en las ferias del campo. Pasé días preparando la mezcla correcta. No demasiado para matar. No demasiado poco para no lastimar. Era solo para notar. Solo para quemar. Recordar. Me senté en el asiento exterior y tomé un sorbo de agua. El guardia de seguridad me miró. Un poco asustado. Sonreí y dije suavemente. La justicia arde. Saber. Hay recuerdos que se nos pegan como pegamento. Intentamos arrancarlo. Intentamos olvidar. Pero basta con un olor. Una frase. Un nombre. Y todo vuelve. Como si fuera ayer. Como si el dolor todavía estuviera allí. Y hay personas que pasan toda su vida fingiendo haber olvidado. Pero solo tocan un punto. Y el alma se encoge. ¿También tienes algún recuerdo así? Del tipo que, incluso con el tiempo, continúa ardiendo ligeramente con solo recordarlo. Si tienes, cuéntamelo aquí en los comentarios. Comparte conmigo. A veces, compartir el recuerdo es el primer paso para que deje de doler. Puedes escribir lo he vivido o entiendo, porque cuando reconocemos el dolor del otro, duele menos. Esa noche, regresé a casa con una barra de pan en mi bolso y una sonrisa en mi rostro. Me senté en el porche. Miré el cielo estrellado y pensé, ahora no es mucho, porque el hospital podría cuidar la piel, pero no del alma, y Diego todavía necesitaba saberlo todo, porque la verdad, todavía no te había hablado de este, y cuando se lo dije, algo en él se rompió, pero no de la manera que imaginas. ¿Quieres saber qué hizo cuando se enteró de que su madre lo sabía todo, y se quedó callada? Fue entonces cuando cambiaron las tornas. A la mañana siguiente, escuché los pesados pasos de Diego, caminando por la acera. Era como si cada uno de sus pasos dijera, necesito entender. Y ya lo sabía. Desde la noche anterior, preparé todo. Puse a hervir el agua del café. Separé los panes que se hornearían en 20 minutos, y dejé el sobre la mesa de la sala. Sobre grueso, papel marrón, atado con una cuerda. Dentro de él, no solo había evidencia, tenía heridas abiertas. Heridas que decidí no mostrar mientras me dolían, pero ahora necesitaban lastimar a alguien más. Llamó a la puerta una vez. No esperé para golpear de nuevo. Abrir. Estaba pálido, sin uniforme, sin anillo, ojos rojos, pero secos. Entró y no dijo buenos días. Ni mamá. Simplemente miró alrededor de la habitación, y se quedó quieto. Asentí con la cabeza hacia el sobre. Él entendió. Se sentó. Desató la cuerda con mano firme, como si abriera una caja de Pandora. Las primeras hojas eran fotos. Desde el hotel en Polanco, Rogelio entrando de la mano de Bianca. Otras imágenes mostraban a los dos, saliendo horas después. Sonriendo. En la parte posterior. Fechas y horarios.
Luego vinieron los recibos, cenas caras, perfumerías, moteles, todo pagado con la tarjeta de presentación de la panadería. Esa tarjeta la usé solo para comprar harina y azúcar. Poco después, los extractos, las transferencias a una cuenta a nombre de Rogelio, con pequeñas cantidades que salen cada mes. Parecían inocentes, pero sumaban más de un año de salario como panadero. Y finalmente, los papeles con encabezados notariales, solicitudes formales que intentan registrar a la Miga de Oro como empresa de Rogelio y Bianca. Y ahí estaba su firma. Esa horrible letra suya. Esa firma redonda suya. Los dos acostados en el papel como si respiraran. Diego leyó todo lentamente. No preguntó nada. No dijo pero por qué, ni desde cuándo. Simplemente bajó la cabeza y se quedó allí. Su respiración cambió. Se convirtió en algo ahogado, como si el pecho estuviera sosteniendo un grito. Vinieron las lágrimas. 2, 3. En silencio, cae sin previo aviso, sin drama. Y yo estaba allí, de pie en la puerta de la cocina, con el paño de cocina en las manos y el horno sonando, mirando a mi hijo como si estuviera viendo el final de su infancia nuevamente. Porque eso es lo que sentí, un pedazo de su inocencia siendo arrancado. Se puso de pie, tomó el sobre, me miró a los ojos por un segundo. No dije mamá, no dije gracias, simplemente le dio la espalda y se fue. Volví a la cocina, apagué el horno, saqué los panes y susurré, casi para mí mismo. Ahora lo ha visto con sus propios ojos. Hay cosas que no podemos contar, porque cuando se cuenta el dolor, se convierte en chismes, pero cuando se comprueba el dolor, con fecha y hora, con firma y recibo, se convierte en justicia. Diego no regresó ese día, ni en el siguiente, pero sabía que, por dentro, estaba revisando toda su vida, reescribiendo el pasado con la nueva luz de la verdad, y lo que decidió hacer a continuación, fue el principio del fin para Rogelio y Bianca. ¿Quieres saber qué hace un hijo cuando entiende que fue traicionado no solo como esposo, pero como hombre? Solo espera a ver qué Diego tuvo el coraje de hacer en el almuerzo del domingo. Cara a cara con los dos. Fue allí donde la máscara cayó para siempre. Cuando Rogelio regresó del hospital, llegó encorvado, cojeando, con los ojos hundidos de alguien que no ha dormido bien durante días. Llevaba una camisa vieja y desteñida, y los vendajes en su entrepierna apenas ocultaban la vergüenza en su rostro. Caminaba como si llevara una piedra sobre sus hombros. Y realmente lo hizo. La piedra de su propia mentira. Llamó a la puerta una vez, y por un momento, lo dejé entrar. No por él, sino porque tenemos que enfrentarnos a ciertos fantasmas de frente. Para despedirlos para siempre, entró lentamente, mirando todo como si fuera la primera vez. La habitación, los muebles, el olor a café recién hecho. Se detuvo en medio del camino. Me miró con una sonrisa triste. Dolores, sé lo que debes estar sintiendo. Y sé que cometí un error. Su voz temblaba. Era un idiota. Pero podemos empezar de nuevo. Ese nosotros. Como si todavía hubiera un nosotros. Y luego, en un gesto automático, trató de tomar mi mano. Como lo hacía antes, los domingos de misa. Pero me eché atrás. No enojado. Firmemente. Y fui al gabinete del gabinete. Tomé la carpeta negra. Volví a la mesa y la puse frente a él. Sin decir una palabra. Firma. Eso fue todo lo que salió de mi boca. Lo abrió. Leer. Era una renuncia total. Todos los derechos de la panadería. De los bienes registrados a mi nombre. De la casa. De todo. Pero... Dolores. Esto es injusto. Solo. Estaba confundido. Era débil. Pero todavía te amo. Luego lo miré. Y... por primera vez, entendió que mi silencio era una frase. No grité. No lloré. Pero allí, frente a ese periódico, yo era el juez de su historia. Y mi castigo fue simple. El olvido. La ausencia. La puerta se cerró. Se estremeció. Trató de discutir una vez más. Pero le temblaba la mano. Tomó la pluma. Vaciló. Me miró y murmuró. ¿Te has ido, Rogelio? No respondí. Ni un sí. Ni un no. Porque la verdad, es solo que nunca lo fue. Fichado. Empujó el maletín hacia atrás. Y se fue. Sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose, era el sonido de mi libertad. Fui a la cocina. Me serví un café. Me senté en el porche,
y me enfrenté al final del día. Pero lo que no sabía, al día siguiente, él no era el que iba a llamar a la puerta. Era Bianca. Y lo que vino a pedir, iba a mostrar que su fondo aún no había llegado. 2 días después de la firma, sonó el intercomunicador. Era Bianca, la dulce voz habitual, pero con un seco silbido de desesperación detrás, pidió subir las escaleras. Respiré hondo. Pensé en negarme, pero lo dejé. Hay cosas que necesitamos ver con nuestros propios ojos, para creer que no fue solo una pesadilla. Y cuando abrí la puerta, allí estaba. Círculos oscuros debajo de los ojos, cabello recogido de todos modos, sin lápiz labial, sin aretes, sin perfume empalagoso que solía usar. Era otra, o tal vez, era el verdadero. Entró en silencio, se sentó en la misma silla, donde había sonreído tantas veces, fingiendo admiración por mi pan de maíz. Se quedó en silencio durante unos segundos. Luego comenzó con esa voz baja de alguien que ensayó el discurso frente al espejo. Sé que te lastimó. Y con razón. Fue un error. Una confusión. Yo era frágil. Rogelio decía cosas que Diego ya no decía. Parecía una telenovela mal escrita. Dijo que fue solo una vez, que no sabía cómo detenerse, que se arrepintió, y que, en el fondo, siempre me vio como una madre. Escuché, con los brazos cruzados, sin decir una palabra, hasta que me miró a los ojos y dijo: ¿Me entiendes? ¿Verdad, Dolores? A veces, cometemos errores con los que amamos. Fue entonces cuando salió mi voz. Bianca, no cometiste un error conmigo. Cometiste un error con el único hombre que nunca te falló. Y como si ella también hubiera ensayado el dolor, fingió llorar. Pero no había más lágrimas que salir, y mucho menos crédito emocional para comprar mi compasión. Antes de que intentara tocar mi mano, me puse de pie. Fui a la cómoda. Tomé un sobre blanco y me lo entregué. En el interior, la notificación oficial. Desalojo en 7 días. Firmado por mi abogado. Porque, Nashemos, aunque la casa estaba a nombre de Diego, yo era el garante de todo. Y cuando me miraba con esos ojos heridos, diciéndome: mami, haz lo que creas que es justo, sabía exactamente qué hacer. En el fondo del sobre, junto a los papeles, escribí a mano, en papel de cuaderno: ahora puedes volver a dormir con tu amante, en el hospital público, que es donde debería continuar durante mucho tiempo. Aquí ya no te acuestas quien se ha acostado con la mentira. Se fue sin decir nada. Se levantó lentamente, como si entendiera que se cayó, pero aún no sabía el tamaño de la caída. Y cuando cerró la puerta, olí el pan quemado. Corrí a sacarlo del horno, y pensé: hasta el pan te avisa cuando es hora de sacarlo del fuego. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas, ayudamos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video, y suscríbete. Y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesitan. Porque aún hay más. Porque Bianca todavía no sabía qué iba a hacer Diego con su nombre. Y cuando tomó el micrófono en la reunión familiar, su caída ganó aplausos. Entenderás por qué. Después de que Bianca salió de mi casa con el sobre en sus manos, y su orgullo destrozado, pensé que el silencio volvería. Pero fue todo lo contrario. Todo el pueblo comenzó a hablar. Al principio, eran solo susurros en las panaderías vecinas, comentarios en la fila de la lotería, risas en la plaza, pero bastó con que un joven periodista de El Universal publicara una nota, una de esas pequeñas notas al pie, para que la historia explotara. El titular que nunca olvidaré: padrastro y nuera atrapados desnudos y pegados en la casa de la suegra. Los vecinos dicen que la sirena de los bomberos no fue la más fuerte de la noche. El mismo día, Milenio hizo una historia de portada en la sección de barrios. Incluso hicieron ilustraciones. Usaban un seudónimo, por supuesto, pero los que viven en Coyoacán sabían exactamente quién era quién. Y luego vino la avalancha. Los videos comenzaron a circular por WhatsApp, Facebook y todo tipo de redes. Uno de los memes mostraba una olla a presión que decía: cuidado con la suegra que cocina y espera. Otro tenía un dibujo de una anciana sosteniendo un tubo de pegamento como si sostuviera un cetro. Mis nietos dijeron que me convertí en un personaje viral. Solo me reí. Una risa suave, con sabor a justicia. En la panadería, que ya estaba ocupada, la fila comenzó a doblar la esquina. Vinieron mujeres de toda la ciudad. Algunos pidieron el pan habitual, otros,
con los ojos hinchados. Vinieron solo para ver mi rostro. Hubo uno que me abrazó fuerte y me dijo: «Me diste coraje». Pensé que iba a morir en silencio. Una joven, con un anillo escondido en el bolsillo, lloró mientras contaba que también se llevó a su marido con su hermana, y que, desde entonces, no sabía cómo seguir. Y hubo un día que encontré, en el mostrador, una nota anónima. Papel simple, doblado en 4, con la letra temblorosa. «Me salvaste del suicidio. Saber que reaccionaste me dio coraje. Gracias, abuela». Lo leí, lo doblé de nuevo y lo guardé en el cajón de recetas antiguas. Me quedé mirando las manos, las mismas que amasaron pan durante décadas. Ahora eran un símbolo de fuerza para alguien que nunca había visto en mi vida. Es en estos momentos cuando entendemos que el dolor, cuando no se convierte en resentimiento, puede convertirse en medicina. Y mi silencio se convirtió en un grito mudo dentro de otras mujeres que se habían estado ahogando durante años. Porque hay cosas que seguimos pensando que solo están con nosotros. Pero cuando alguien nos dice, con coraje, con dignidad, ese dolor se convierte en un puente. Se convierte en fuerza. Quédate aquí conmigo. Porque lo que hizo Diego en el almuerzo familiar, frente a todos, todavía resuena en mi cabeza. Y la frase que dijo mirando a los ojos de Bianca, era como cortar la última porción de un pasado podrido. Querrás escucharlo, porque fue allí, en la mesa, entre cubiertos y miradas, donde la justicia sabía a pan caliente, una semana después de la explosión de todo, de la verdad, de la vergüenza, de toda la ciudad comentando. Llegó una carta, sobre beige, sin remitente, con mi letra en el centro, cuyo nombre me ha escrito muchas veces con cariño. En el interior, una tarjeta sencilla, con borde dorado, leve olor a lavanda, y una flor seca prensada. Era una margarita blanca, una de las que solía plantar en el patio trasero. Debajo, una frase escrita a mano: «Perdóname, no sabía lo que me estaba perdiendo». Firmado: Rogelio. Me quedé mirando ese papel durante unos minutos. Pensé en rasgarme, pensé en quemarme, pero decidí quedármelo. Abrí la caja de madera donde ya guardaba otras mentiras. Recibos de compras hechas a mi nombre. Notas viejas que hoy me avergüenzan. Una braga negra que nunca me perteneció. Y ahora, esta tardía petición de perdón, seca y decorativa como la flor que lo acompañaba. Cerré la caja, cerré la cerradura y la volví a poner en el último cajón del armario. Porque hay cosas que no destruimos, las archivamos, para recordar dónde nunca quieres volver. Al día siguiente, el teléfono celular vibró 3 veces seguidas. Era Bianca. Primero, un mensaje: «Dolores, escúchame, por favor». Luego, un audio. La voz temblaba, llorosa, repitiendo que fue un error, que no sabía lo que estaba haciendo, que quería disculparme cara a cara. Por último, un vídeo de unos segundos. Se sentó en la cama del hospital, con los ojos hundidos, diciendo: «Te lo ruego, déjame verte». Toqué la pantalla. Bloquear contacto. Luego fui a la configuración y activé el modo avión. El mundo podía seguir girando, pero en mi espacio solo volaba el silencio. Y no fue por desprecio, fue por salud, porque hay personas que, cuanto más escuchamos, más enfermamos. Y yo, ya me había curado demasiado como para contaminarme de nuevo. Nunca respondí, nunca volví a mirar a los ojos de ninguno de ellos. ¿Y sabes qué es lo que más les dolió? No fue el escándalo, no fue el pegamento, no fueron las noticias. Era vacío. La certeza de que yo, que había sido un refugio, ahora era un muro, que mi ausencia era tan densa, que dolía más que cualquier palabra. A veces, el final no llega con gritos o portazos. Viene cuando te callas, cuando simplemente dejas de entregar lo que una vez ofreciste con el corazón lleno. Y lo que quedaba de ellos era esto: el eco de una presencia que mataron, pero que ahora suplican que les devuelva. Pero nada me preparó para lo que Diego decidió organizar en la panadería. Una mesa larga, 30 personas, y un discurso inesperado. Allí mismo, en el pasillo donde todo comenzó, lo que dijo por ese micrófono, con la voz temblorosa y el pecho levantado, me hizo ver que lo que perdí nunca fue mayor que lo que recuperé. ¿Quieres saber lo que dijo? Todavía escucho esas palabras cada vez que me despierto. Y lo cambiaron todo.
El salón de la panadería estaba decorado con sencillez, pero cada detalle sabía a afecto. Era un sábado por la tarde, y Diego se había propuesto invitar a su familia más cercana, viejos vecinos, algunos antiguos empleados que se hicieron amigos, e incluso doña Lupe, que no había salido de la casa desde el escándalo, pero apareció con un pañuelo de flores en el cabello y una sonrisa avergonzada. Me sorprendió cuando vi el micrófono instalado en la esquina, junto a la mesa con panes frescos, café recién hecho y pasteles de maíz dorados. Diego me abrazó con fuerza antes de que todo comenzara. Fue un abrazo largo, de esos que dicen ahora tienes un lugar para descansar. Luego subió 3 escalones y se paró frente a todos. Respiró hondo. Y luego habló. Hay cosas que solo entendemos cuando perdemos. Pero hay otros que solo entendemos cuando vemos que nunca hemos perdido realmente. Mi madre nunca ha dejado de ser mi fundamento. Incluso silencioso, incluso herido. Y hoy, todo esto aquí, esta panadería, esta casa, esta gente, existe debido a su fuerza. Por lo tanto, a partir de hoy, la miga de oro se llamará Panadería Dolores. Todos aplaudieron. Yo no. Lloré. Corto. ¿Como un niño? Porque por primera vez, no fui el único que sirvió. Yo fui el homenajeado. Pasaron los días. Diego se mudó al último piso de la casa, el que alguna vez fue solo un depósito de harina y sueños olvidados. Reconstruyó el espacio. Plantó hierbas en el balcón. Dio vida a donde solo había cajas. En mis días libres, me ayudó a preparar los lotes, a pesar de que me sentía incómodo con la masa, y en las noches frías, aparecía en la sala de estar con 2 tazas humeantes diciendo, «Mamá, siéntate aquí. Tomemos un café. No hablamos de Bianca, ni Rogelio. No porque estuviera prohibido, sino porque ya no era necesario. El pasado se ha retirado al lugar que se merece, el fondo del cajón de la memoria. En una de esas cenas, lo miré y pensé, así es como termina la tormenta, con una mesa puesta y un hijo presente. Y desde entonces, el miedo que me acompañaba en la madrugada se ha ido. Esa sensación de que iba a dormir sola y despertarme más vacía ya no me visitaba. Hay noches en las que cierro los ojos y huelo el pan horneado. Y me doy cuenta que este olor no es solo de la panadería. Es la vida creciendo de nuevo, cálida, simple, lo suficientemente simple, pero todavía faltaba una cosa, un detalle, un gesto final, algo que tenía que hacer, no por venganza, sino por justicia. Y cuando puse los ojos en ese viejo testamento guardado en la caja fuerte, supe exactamente cómo debería terminar todo. ¿Quieres saber qué dejé escrito en mi último deseo? Quédate conmigo. El último lote de esta historia está a punto de salir del horno. Hoy camino lentamente por las calles de Coyoacán, sin prisas, sin pesar, escuchando a los niños reír en la plaza, la campana de la iglesia sonando a lo lejos y el olor a masa creciendo en los lotes de la mañana. Me convertí en parte del paisaje del barrio, pero por dentro, yo soy otro. Yo era el terreno para los demás. Me fui a casa, fui al techo, era todo lo que podía. Luego fui traicionado, ridiculizado, puntiagudo, pero nunca, nunca he sido débil. Rogelio vive solo en una habitación alquilada en la parte trasera de un mercado. Bianca regresó a la casa de su madre y ya nadie toca su nombre. Diego ahora dirige la panadería conmigo. O mejor dicho, para mí. Porque me permití descansar, me dejé abrazar, después de tanto tiempo, siendo refugio. Todos los días a las 6. Me llama para sentarme, tomar un café y ver cómo el sol se esconde detrás de los tejados. Nunca volvemos a hablar del pasado, porque quien entiende el valor de la paz, no la desperdicia en ruido. Ya sabes, hija mía, hay un momento en la vida en el que entendemos que el grito más fuerte es el silencio. Podría haberlo roto todo, haberme arrojado verdades a la cara, haber hecho un escándalo, pero preferí hacer como el pan, dejarlo reposar en silencio, soportar el calor y salir de una sola pieza. La justicia no llegó por la fuerza, vino por el bien de la calma. Y eso es lo que me salvó. Hoy, cuando me siento en mi sillón con el café casi frío en mis manos, miro la vieja fotografía que guardo en el estante. Ahí estoy, joven, con un vestido blanco, al lado del hombre que fue mi primer amor, el único que nunca me engañó. Murió temprano, pero hasta el día de hoy, es con él con quien sueño. Sonrío solo.
sin tristeza. Porque incluso con todas las cicatrices, estoy completo. Gracias por permanecer conmigo hasta ahora, escuchando cada pieza de este recuerdo cosida con dolor, pero también con dignidad. Hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez al contarlas, ayudamos a otro corazón a respirar. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un me gusta. Es como un abrazo silencioso, pero se calienta por dentro. Y si quieres volver a tomar otro café, suscríbete aquí al canal. Siempre tenemos una silla extra para los que llegan con respeto. Escríbeme en los comentarios de qué ciudad estás mirando. Me encanta imaginar a dónde van estas palabras, como el olor a pan que sale de la panadería e invade las ventanas del barrio. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando se vuelve a planchar el café. Y vengo aquí para contarte otro pedazo de vida. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia. Y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal, con otra historia increíble.